Hermanos, ¿recuerdan lo que les había dicho acerca de cómo funciona una tragedia? Cuando encontramos una obra trágica, lo que sucede es que el autor levanta las expectativas de la audiencia, nos hace pensar que el resultado va a ser favorable, va a ser positivo, pero después de que nos ha levantado lo suficiente, nos muestra que la realidad es otra, se deshace nuestra expectativa. Es de esa manera, hermanos, que sucede la historia de Saúl, y este capítulo es el inicio de la tragedia. La historia de Saúl había parecido hasta este capítulo una buena historia, pintaba bien. No sabíamos mucho acerca del hombre, no sabíamos mucho acerca de su carácter, pero tampoco habíamos visto algún lado negativo u oscuro en el carácter de Saúl. Y lo que vemos desde este capítulo es que las cosas en realidad ya no pintan bien. Este ya no pinta como un buen rey. Saúl al principio parecía un hombre tímido y temeroso. Lo vimos en el momento en que iban a celebrar que ya tenían rey y él estaba escondido detrás del bagaje de las armas. Pero su carácter se va deformando hasta llegar a ser un monstruo. El capítulo nos presenta el primer paso hacia su destrucción, así como el acortamiento de su reinado. Veamos esto, hermanos, en tres momentos en esta escena del capítulo 13. En primer lugar, veamos la preparación para la batalla. El versículo 1 nos dice que había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, se nos dice que escoge algunos hombres para hacer esta batalla. Recuerden que Saúl había recibido una comisión como rey, al menos así se lo había dicho el Señor a Samuel cuando le dijo que él salvaría a su pueblo de mano de los filisteos. Esta era parte de su tarea y del propósito por el que Dios lo había levantado como rey. Pero tenemos aquí un ejército contrastante. 3,000 hombres, nos dice el versículo 2 y el versículo 3. Y el versículo 22 nos dice que no tenían ni espada ni lanza. Solamente Saúl y su hijo Jonatán tenían armamento. Los demás hombres no tenían espada. Quizá tuvieran arco, quizá tuvieran honda, no nos lo dice el pasaje, pero no tenían ni las armas más básicas para presentar la guerra. Del otro lado, nos lo dice el versículo 5, había 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso. Estaban sobrepasados por mucho. Así que la reacción de los hombres en Israel, ¿verdad?, se vuelve comprensible desde este esquema. Versículo 6 nos dice que ellos se dieron cuenta que estaban en estrecho y comenzaron a esconderse en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, en donde pudieran. Pero algunos de los hebreos pasaron el Jordán y se nos dice que Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Acuérdense que los filisteos habían estado oprimiendo a Israel y ahora, ¿verdad?, que el Señor ha escogido a este rey para presentar la batalla, resulta que el pueblo está atemorizado. Saúl, mientras tanto, está esperando el plazo que Samuel le había indicado. Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Recuerden que Samuel en el capítulo 10 le había dado las instrucciones cuando ungiera a Saúl por rey y le dijo en un momento que iba a tener que esperar 7 días hasta que él llegara e iba a ser Samuel el que ofreciera el sacrificio. Entonces iban a poder pelear y Dios traería la victoria. Pero al ver Saúl, hermanos, que
son muy pocos, el pueblo está atemorizado, el pueblo se le está desertando, están huyendo de la batalla, se le ocurre decir esto. Y aquí vemos, en segundo lugar, el pecado temerario de Saúl. El pecado temerario. Él dice: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Se dice en pocas palabras, pero es un gran pecado el que está cometiendo Saúl en ese momento. Y un pecado del cual sabemos no era por ignorancia. Saúl ya había oído que el único designado para ofrecer el sacrificio era Samuel. Lo oyó de parte de las mujeres en el capítulo 9, que le dieron ese informe y le dijeron que Samuel iba a venir y que el sacrificio no se hacía hasta que llegara Samuel. Y lo mismo le dijo Samuel mismo, cuando lo instruyera a esperar el tiempo indicado. ¿Qué está haciendo Saúl, hermanos? Está tomando atribuciones que le pertenecían a los sacerdotes. No era su función, no era su llamado, no era su tarea. Está transgrediendo la ley de Dios. Está teniendo en poco el orden que Dios había establecido. ¿Cuál era el orden? Al menos hasta este momento. Hay un monarca, su nombre es Saúl, y hay un sacerdote, su nombre es Samuel. Se necesitan los dos para un buen gobierno, para un correcto gobierno. Pero ¿qué está haciendo Saúl, hermanos? Él es el monarca y se está poniendo ahora por encima del sacerdote. Está quebrantando así el orden de Dios. Y empezamos a ver algunos atisbos, hermanos, del peligro que la monarquía tenía. El peligro de que quien esté en el poder se convierta en un tirano. Y teniendo la fuerza, ¿verdad? Teniendo el poder, teniendo armas, aquí obviamente no muchas en comparación a los filisteos, pero después la escena va a ir cambiando, se adueñe del país y empieza a hacer algo muy diferente a lo que Dios tenía planeado. Saúl, por si no fuera poco, actúa como si no hubiera hecho nada malo y se intenta justificar delante de Samuel. Vean lo que le dice. Samuel llega en el versículo 11 y le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Vean que aquí, hermanos, aparentemente la religiosidad de Saúl es algo instrumental. ¿Para qué sirve implorar el favor de Jehová? Para traer la batalla, ¿verdad? Para ganarle a los filisteos. Él no está pensando en términos de adoración. Él no está pensando en términos de cómo Dios es el único que puede traer la victoria. Él está pensando: hay que implorar el favor, hay que hacer lo que hay que hacer y entonces Dios trae la victoria. Como si fuera alguna clase de deidad que puede ser manipulada por el culto que él mismo ha establecido. Samuel, consecuentemente, lo reprende. Y en el versículo 13 le dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. En pocas palabras, Saúl, pecaste, desobedeciste a Dios. Tú ya sabías que solamente yo puedo ofrecer el holocausto y tomaste una atribución que no te corresponde. Así que, ¿cuál iba a ser la consecuencia? Versículo 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Este es el tercer momento, entonces, en la escena. Samuel reprende a Saúl y le avisa que como consecuencia Dios ha cortado su reino y se ha levantado un nuevo príncipe. ¿Cuál es el nombre, hermanos, de ese nuevo príncipe? David. Recuerden,
Tenemos tres personas o tres personajes principales en este libro: Samuel, Saúl, y vamos a ver más adelante la presentación de David. ¿Qué podemos tomar de aplicaciones en esta sección? En primer lugar, noten que la designación de Saúl como rey estaba subordinada al plan redentor. Dios no iba a abandonar a su pueblo. Dios no iba a permitir que su grande nombre fuera profanado. Y es por eso que Dios dice, por la boca de Samuel, que iba a levantar a un nuevo príncipe. El plan de Dios estaba por encima, y por encima también de los pecados que pudiera cometer Saúl. Dios iba a cumplir su plan. En segundo lugar, hermanos, el ejemplo de Saúl es aleccionador para la manera en que pensamos acerca del orgullo y de la humildad. Saúl, con ese retrato con el que teníamos al principio, en el que estaba escondido detrás del bagaje de armas, en el que parece mostrar cierta reticencia, como si no quisiera ser el rey por algún momento, se va desarrollando y vemos que el orgullo que se estaba cultivando en su corazón comienza a demostrarse. En el caso de Saúl, el orgullo fue algo mediado por el poder. Pero puede ocurrir, hermanos, sin el poder en nuestras vidas. Como lo dice mi mamá, hay algunos que con solo subirse a un ladrillo se marean. Y vemos que así funciona el orgullo. Si tomamos a un hombre orgulloso y le damos poder, ¿qué es lo que va a pasar? Hermanos, esa tendencia en el corazón, ¿verdad? Ese pecado aumenta. Ahora que está en un liderazgo, en una posición de poder, en una capacidad con fuerza, ¿verdad?, para gobernar, como Saúl o como Samuel le había dicho, las riquezas de este pueblo son tuyas, ¿verdad? El ganado y su gente. Ahora vemos que Saúl está incurriendo y dando cabida a ese orgullo. Yo les decía en un principio de estas exposiciones que el cántico de Ana nos daba unos lentes para examinar todo lo que nos dice el libro. Y Ana había dicho esto en su cántico: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Dios está pesando las acciones de Saúl en ese momento y está mostrando la falta que hay en su corazón. Por otro lado, hermanos, podemos aprender también del ejemplo de Saúl la virtud que es contraria de lo que él está demostrando: la humildad. ¿Qué es la humildad, hermanos? Una virtud dulce y hermosa, pero qué difícil es cultivar la humildad en el corazón. La humildad demuestra que reconocemos cuál es nuestro lugar delante de Dios. Eso es lo que no estaba reconociendo Saúl. ¿Cuál era el lugar que Dios le había dado a Saúl? Un lugar de criatura y un lugar de rey. Tenía un oficio, pero estaba tomando ahora un lugar que Dios no le había dado. ¿Cuál es nuestro lugar, hermanos? Somos criaturas débiles, deberíamos agregar ese adjetivo. Y como veíamos en la confesión, aún como cristianos, hermanos, aunque Dios nos ha dado un nuevo corazón y nos ha adornado, ¿verdad?, como hijos suyos, con virtudes que son hermosas, como la fe, como la esperanza y como el amor, nuestra necesidad sigue siendo tan profunda que si Dios no nos moviera a la humildad, no podríamos crecer en ella. Pero con la humildad no solamente reconocemos cuál es nuestro lugar delante de Dios, también reconocemos cuál es nuestro lugar delante de los hombres. Vamos a ver, hermanos, que la actitud que David va a demostrar va a ser muy diferente. Él va a tener poder, él va a tener un ejército. Incluso se nos va a contar en el Antiguo Testamento acerca de los valientes de David,
tenía hombres muy valerosos, hombres únicos, pero David no se enseñorea de ellos. David gobierna bajo ese entendimiento de que él mismo es un siervo de Dios y un siervo también de los hombres. Y hermanos, ese es nuestro lugar delante de los hombres. Somos hermanos, somos siervos. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña que incluso deberíamos estar dispuestos a lavar los pies de nuestros hermanos. Esa es la clase de humildad que el Señor espera que haya entre nosotros. Así que veamos a Saúl, hermanos, y va a ser algo que vamos a seguir viendo en los próximos capítulos, y aprendamos dos cosas acerca de él. Vamos a ver más cosas, pero acerca de su carácter. Una, Saúl nos muestra el vicio, ¿verdad? El pecado tan horrible que es el orgullo y cómo puede ir creciendo si le damos cabida. Pero también aprendamos por su opuesto, ¿qué es la humildad? ¿Cómo se ve la humildad? Y cómo dista tanto del ejemplo que vamos a encontrar en Saúl. Así que, hermanos, como un recordatorio entonces, tomando a Saúl como ese monumento de cómo se ve el orgullo, recordemos las palabras del apóstol Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillémonos, hermanos, delante de Dios en esta mañana y pidamos que Él nos conceda, ¿verdad?, depositar nuestras cargas este día delante de Él y hallar ese descanso que encontramos en el Evangelio. Amén.